Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede el día de hoy. Estamos ya para iniciar entonces los capítulos que corresponden el día de hoy. Primera de Samuel 14, 15 y 16. Bienvenidos todos los hermanos y les invitamos a emprender el viaje por las páginas bíblicas. Primera de Samuel, capítulo 14. Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traían las armas: Ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Achías, hijo de Achitob, hermano de Cabot, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte y otra de la otra parte. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Un peñasco situado al norte hacia Micmas y el otro al mediodía hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, y aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo: He aquí, nosotros pasaremos a los hombres, y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos, que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Esta fue la primera rota, en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Y hubo temblor en el real y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron, y alborotóse la tierra. Hubo pues gran consternación. Y las centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iban de una parte a otra, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo: Reconoced luego, y mirad quién haya ido de los nuestros. Y reconocido que hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Achías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempos antes, y habían venido con ellos de los alrededores al campo, también estos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llevó el alcance hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo: Cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado pan.
Y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, mas ninguno hubo que llegase la mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y mojóla en un panal de miel, y llevó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha conjurado expresamente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que comiere hoy manjar. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber buscado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, mas el pueblo se cansó mucho. Tornóse por tanto el pueblo al despojo, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y matáronlos en tierra, y el pueblo comió con sangre. Y dándole de ello aviso a Saúl, dijéronle: el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una grande piedra. Y Saúl tornó a decir: esparcidos por el pueblo, y decidle que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlos aquí y comed, y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová, el cual altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote: lleguémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: llegaos acá todos los principales del pueblo, y sabed y mirad por quién ha sido hoy este pecado. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que si fuere en mi hijo Jonatán, él morirá de cierto. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da perfección. Y fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: cierto que gusté con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel, y he aquí que he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y así me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Mas el pueblo dijo a Saúl: ¿ha pues de morir Jonatán, el que ha hecho esta salud grande en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que haya orado hoy con Dios. Así libró el pueblo a Jonatán para que no muriese. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Y ocupando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se tornaba era vencedor. Y reunió un ejército, e hirió a Amalek, y libró a Israel de mano de los que le robaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, y Sui, y Melchisúa, y los nombres de sus dos hijas eran: el nombre de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a cualquiera que Saúl veía, hombre valiente y hombre de fuerza, juntábale consigo.
Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros en la sintonía. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da. Bueno, acabamos de escuchar entonces el capítulo 14 que contiene unos cuantos versículos. Son 52 versículos que contiene este capítulo y nos explica y nos detalla la valentía que tuvo este príncipe, Jonatán. Pues un día él estaba allí con su criado, con su paje de armas, y le dijo así: bueno, vamos y pasemos a donde están los filisteos que estaban del otro lado. Pero él no hizo conocerle esta decisión a su padre y se fue y le dijo, se fue sin hacérselo saber a su papá Saúl, y él estaba ya en el extremo de Gabá, debajo de un granado. Y la gente que estaba con Saúl eran 600 hombres. Nos dice la palabra de Dios que Ahías era hijo de Ahitob y era hermano de Icabod. ¿Recuerdan el niño que nació el día en que murió su abuelo, su tío y su papá? Él era hijo de Fines. Podemos decir entonces que era hermano mayor de Icabod, porque después su mamá murió y su papá también en ese mismo día. En ese mismo día murió hijo, padre y la esposa. Y nos dice entonces que él era el sacerdote de Jehová allí en Silo. Él llevaba el efod, él llevaba la responsabilidad de ministrar en el templo. Y pues el pueblo no conocía que Jonatán se había ido a donde estaba la guarnición de los filisteos. Y había ahí lo que separaba los filisteos de la tropa de los israelitas, era un desfiladero. Y allí, pues, en ese lugar, para poder procurar pasar, había un peñasco bastante pronunciado. Estos peñascos se llamaban Bosés y el otro Sene. Y esto, imagínense lo que significaba. Bosés era reluciente y Sene significaba puntiagudo. Y él, Jonatán le dijo a su paje de armas, sumamente fiel, le decía: vamos hasta allá. ¿Quién sabe pues si Jehová puede por nosotros ayudarnos a vencer? Pues para Dios no hay nada difícil. Él puede salvar con muchos o con pocos. Si con 300 hombres logró defenderse el pueblo de Dios con una gran multitud, pues por supuesto Jonatán conocía todas estas historias de la palabra de Dios, de su pueblo, así que estaba confiado de que si Dios se complacía de él, pues podía vencer. Y su paje, que era realmente fiel, le dijo: está bien, aquí está, haz todo lo que tienes en tu corazón, porque yo voy a estar aquí a tu voluntad. Y fueron y pasaron, se mostraron a ellos, y él pidió una señal a Dios, y le dice: mira, vamos a ver, si nosotros salimos y ellos nos ven, y ellos nos dicen: vengan para acá, entonces vamos a entender que Dios los ha entregado en nuestras manos. Y si no, entonces, si no respondieran así, pues no, el Señor no va a hacer salud por nosotros. Así que ellos se mostraron, y tal cual Jonatán había esperado que le respondieran, así le respondieron. Y sucedió que subió Jonatán trepando allí con sus manos y sus pies, y tras él iba su paje de armas, fiel sumamente a su señor, y delante de ellos caían, los iban matando a tal extremo que mataron a 20 hombres en el espacio de aproximadamente 1650 metros cuadrados, que es lo que equivalía a la distancia de media yugada. Y hubo un pánico enorme en el campamento de los filisteos, a tal modo que se asustaron y hubo un pánico, temblor, hubo gran consternación. Y los centinelas de Saúl, que estaban desde Gabá de Benjamín, como una multitud que estaba turbada, iban de un lado, iban de otro. Y Saúl le dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista y vean qué está pasando.
Y resulta que se dieron cuenta que en la revisión pues faltaba el hijo del rey y su paje de armas. Y Saúl pues le dijo a Ahías, que era el hermano de Icabod, que le preguntara a Dios que viera que le trajera el arca, ¿por qué? Y le preguntara a Dios. Y resulta que cuando Saúl estaba hablando con el sacerdote, el alboroto fue tan notorio allí en el campamento de los filisteos que iba creciendo la angustia en gran manera, que le dijo a Saúl: detén tu mano, le dijo al sacerdote, es decir, no pregunte, espérate allí, cálmate, vamos a ver qué pasa. Y juntó Saúl a todo el pueblo que estaba con él y se fueron al lugar de la batalla, y la espada de cada uno de los filisteos estaba en contra de su compañero. Esto sucedió así, tal cual como sucedió en la batalla de Gedeón. Fueron los mismos enemigos que entre ellos mismos se mataron. Sucedió, tiene mucha similitud. El Señor salvó con pocos. Hubo una prueba, Jonatán pidió una señal, así como Gedeón también recibió señal de Dios que le daría la victoria. Y sucedió lo mismo. Entre ellos mismos, entre los mismos filisteos, se mataron. Y entonces los hebreos que estaban allí con los filisteos en esa revuelta, esto nos da a entender que cuando los filisteos habían vencido a los hebreos, muchos de los hebreos se pasaron al ejército de los filisteos. Y aquí resulta que estos hombres que eran hebreos, pues empezaron a pelear en contra de los filisteos, se les voltearon acá. Y así ese día Jehová salvó de una manera especial al pueblo de Dios por la fe de este príncipe, de este joven llamado Jonatán y su paje de arma. Hizo grandes proezas el Señor a través de él, porque entendió que para Dios no hay nada imposible. Resulta que todo este acontecimiento despertó una mala idea para Saúl, porque él hizo un juramento y le dijo que cualquiera persona que comiera antes de caer la noche, pues él esperaba pasarle la venganza, cobrar su venganza a todos los enemigos, iba a ser maldito. Y el pueblo no había comido pan, y el pueblo estaba allí en el bosque, y resulta que cuando ellos entraron en el bosque había miel allí en la superficie del campo, estaba disponible este importante recurso, y ninguno de los que estaba con Saúl pudo o se permitió probar de esto, aunque estaban débiles, porque la batalla había sido fuerte. Nadie se hizo llegar para su boca un poquitito de miel, porque temían al juramento que había hecho el rey. Pero recuerden que Jonatán no estaba allí con el grupo, él no había escuchado ningún juramento, él estaba haciendo otra misión, ayudando a destruir los filisteos, pero él no estaba con su papá. Él no había escuchado nada y sencillamente él alargó la punta de una vara que él traía en su mano y mojó allí en el panal de miel y llevó a su boca, comió. Y la expresión bíblica nos dice que sus ojitos fueron aclarados. Ya tenía tanta debilidad, tanta hambre que veía turbio. Y este bocado de miel, esta cucharada, esta porción de miel que tomó, le ayudó a recuperar fuerza. Y el pueblo de Dios, cuando vieron todo esto que aconteció, le contaron a él: sabes que tu papá hizo juramento solemne y le dijo que iba a ser maldito el hombre que comiera algo antes de caer la noche. Y él le dice: bueno, pero ¿cómo es esto? Miren cómo él argumentó que fue una mala decisión de su padre haber invocado ayuno, cuando el pueblo, si tenía fuerzas total, podía erradicar totalmente a sus enemigos. Y él le dijo: mi padre ha turbado el país. Ahora se han aclarado mis ojos, tengo más fuerza por haber comido un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiese comido libremente hoy del botín de sus enemigos? ¿No habrían ustedes hecho mayor estrago a los filisteos? Y es verdad, él estaba consciente que esa decisión de su papá no era la más certera. Y ya al caer la noche, entonces, el pueblo se lanzó sobre el botín de los filisteos
y comenzaron a comer, a degollar, a matar a los animales para comer, pero también era tanta la desesperación que tenían que comieron sangre también, y esto se le dio aviso a Saúl, que ellos estaban pecando porque estaban comiendo carne con sangre, y Saúl los esparció por el pueblo y le dijo, no, traigan cada uno su vaca y su oveja y vamos a degollarla y no vayan a pecar contra Jehová comiéndose la carne con la sangre. Y el pueblo lo hizo así, y allí Saúl edificó altar a Jehová. Fue el primer altar a que él edificó a Jehová. Y allí entonces, después de la noche que estuvieron luchando contra los filisteos, saquearon toda la mañana, no dejaron nada. Y ellos dijeron, bueno, haz como bien te pareciere. Y el sacerdote le dijo, vamos a acercarnos aquí a Dios. Saúl consultó a Jehová y le dijo, descenderé tras los filisteos y me los vas a entregar en la mano. Pero Jehová no le dio respuesta ese día. Y eso lo turbó a él y le dijo, algo pasó acá. ¿En qué consiste el pecado que Dios no me está respondiendo? Y sucedió que ellos echaron suerte y le dijeron, vamos a ver qué pasó. Porque si haya pecado alguien, así haya sido Jonatán, quien sea, pues va a morir. Y así sucedió. El Señor le declaró a través de la suerte que había pasado algo con Jonatán, porque él le cuenta a su padre, mira, yo no sabía nada del juramento y yo me comí un poquito de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y por eso yo voy a morir. Y Saúl le dijo y le respondió enérgicamente, bueno, así me haga Dios y así me añada que vas a morir. Y el pueblo intercedió por Jonatán de una manera tenaz. No. Él ha hecho tan grande salvación a Israel y va a morir. No, vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza, porque él ha actuado hoy con Dios. Y de esa manera el pueblo libró la vida de Jonatán. Y Saúl, pues en ese día dejó entonces de seguir a los filisteos, puesto que los filisteos se fueron cada uno a su lugar. Nos dice la palabra de Dios que ellos tomaron posesión. Después de haber tomado el reinado de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos allí alrededor, contra los moabitas, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. Y a donde quiera que él iba, Dios le daba la batalla, la victoria en cada batalla. Él era vencedor. Y él reunió un gran ejército y derrotó a los amalecitas y libró de la mano y libró a Israel de la mano de aquellos que lo saqueaban, que los despojaban de sus riquezas. Y Saúl pues tenía 3 hijos que eran Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de aquellas sus hijas eran 2, tenía 3 hijos y 2 hijas, que era Merab la mayor y Mical. Y el nombre de aquella mujer pues que tenía era Ahinoam. Y el sobrino de Saúl, que era Abner, era el general del ejército de Saúl. Y hubo una guerra fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Pero Saúl tomaba en consideración a los hombres esforzados del país para unirlos al ejército y así poder adquirir mayor fortaleza en su ejército. De esta manera cerramos el capítulo 14, que tiene 52 versículos. Seguimos avanzando ya con el capítulo 15 de Primera de Samuel. Avancemos. Primera de Samuel, capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó el pueblo y reconociólos en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl al cineo, idos,
apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec desde Avilá hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, y a los gruesos, y a los carneros, y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: Pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apesaróse Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ganados y bramidos de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y envióte Jehová en jornada, y dijo: Ve, y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo, para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa, y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo, para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él deligadamente. Y dijo Agag: Ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Fuese luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová
se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, aquí leímos este capítulo que podemos deducir que Samuel no desistió de interceder a favor del rey Saúl, puesto sabemos que en cuanto al ofrecer sacrificio, Dios le estaba esperando en obediencia para darle el reino y confirmarlo para siempre. Sin embargo, él actuó imprudentemente, no esperó la hora que llegara Samuel, porque él no llegó al octavo, al noveno día, llegó al séptimo día. Y podemos deducir que en cuanto a esa situación, Samuel no dejó de interceder a favor del rey, porque aquí llega Samuel y le dice: mira, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora, por favor, está atento a las palabras de Jehová, es decir, por favor, no vayas a fallar nuevamente. Mira que ya cometiste un error, pero se te está dando otra oportunidad. Jehová te ha mandado a que castigues, a que seas la herramienta por la cual caiga la justicia sobre los amalecitas, porque ellos se opusieron en el camino cuando todo el pueblo de Israel subía de Egipto. Vas a ir y vas a herir, vas a extirpar, vas a raer a Amalek, toda la memoria de los amalecitas, vas a destruir todo, no te vayas a apiadar de nada, mata hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, asnos. Miren cuán detallada fue la orden enviada por Jehová para que Saúl entonces tomara en cuenta esta demanda y pudiera tener nuevamente una oportunidad de tener la evidencia de que tendría el respaldo del cielo. Y así lo hizo. Saúl convocó al pueblo y pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, para un total de 300,000. Y ellos hablaron con los ceneos. ¿Recuerdan cuáles son los ceneos? Los parientes de donde es el pueblo del suegro de Moisés, Jetro. Y él habla con ellos porque ellos tenían buenas relaciones con los israelitas. Y le dijeron: miren, váyanse de aquí, que ustedes están viviendo entre los amalecitas, porque se nos ha indicado por mano de Dios que matemos a todos los amalecitas, pues que cuando nosotros subíamos de Egipto, los amalecitas no nos ayudaron. Entonces los ceneseos escucharon la voz de los israelitas y se apartaron de los amalecitas. Viendo este actuar, los de Amalek no recibieron o no percibieron que algo estaba por venir. Y ellos se fueron, hicieron guerra contra los amalecitas y tomaron vivo al rey de Amalek, que tenía por nombre Agag, y todas las demás personas fueron muertas a filo de espada. Y aquí viene lo difícil: ¿por qué tomaron al rey si la orden era matarlos a todos? Y Saúl y el pueblo, nos dice la palabra, ambos entraron en concierto para desobedecer las instrucciones dadas para el pueblo. Perdonaron lo mejor, las ovejas buenas, gordas, el ganado, todo lo bonito lo perdonaron, y todo lo raquítico, lo feo, lo despreciable lo destruyeron. Y qué triste cuando Jehová se le manifiesta a Samuel y le dice: cuánto me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque él se ha vuelto en contra de mí, no ha cumplido las palabras que yo le he ordenado. Y cuando Samuel escuchó esta queja de Dios, se sintió tan triste y clamó. No solamente se sintió triste, sino que clamó a favor del pueblo y de su rey. A tal manera que aquella noche Samuel no durmió, intercediendo por Saúl y por el pueblo, y madrugó de paso para ir a encontrarse con Saúl y ver qué había acontecido. Se dio aviso entonces que había llegado Samuel, y Saúl lo fue al Carmel a recibir, y allí él hizo un monumento y se dio la vuelta y pasó delante a Gilgal.
Y vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Como quien dice, debes estar contento porque hice lo que Jehová me mandó. Y Samuel escucha esos balidos de ovejas y los bramidos de las vacas, y le dice: ¿qué es esto que yo oigo? Y él salió muy contento y le dice: mira, de Amalek los he traído. Bueno, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y lo mejor de las vacas para sacrificárselas a Jehová, pero todo lo demás está destruido. Qué triste cuando nosotros no nos apegamos a las ordenanzas de Jehová y consideramos que la orden de Dios no es la mejor y abrazamos la nuestra. Terrible condición la de Saúl. Y le dice entonces Samuel, le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo: bueno, diga. Y Samuel le dijo: aunque tú eras pequeño en tus propios ojos, porque eso tú sentías, ¿no te hizo Jehová jefe de las tribus de Israel? ¿Y él no te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión, y él te dijo: anda y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué no oíste la voz de Jehová? ¿Por qué no te apegaste al plan de Dios y has perdonado todo este botín? Esto te ha hecho hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, cuando nosotros no nos apegamos a la ordenanza de Dios, nosotros nos estamos volviendo en contra de Él, porque no cumplimos sus palabras. Y el Señor le dijo a Saúl por medio del profeta: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué? Y Saúl le dijo: bueno, está bien, claro que yo obedecí a la voz de Jehová, yo fui a la misión que Jehová me envió. Yo he traído aquí al rey de Amalek y lo he destruido a todos los amalecitas. Bueno, pero el pueblo, miren, el pueblo tomó el botín de las ovejas y de las vacas y de las primicias del anatema, porque bueno, pensó que era mejor ofrecérselo como sacrificio a Jehová en Gilgal. A Jehová tu Dios. Miren esto, ya esta expresión nos narra que ya en Saúl no había esa íntima comunión con Jehová. En Jehová tu Dios, no dijo en Jehová mi Dios. Y esto hizo entonces decirle a Samuel las grandes verdades que hasta ahora retumban en nuestros oídos. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos como en las víctimas, como el que ustedes obedezcan la palabra de Jehová? ¿Saben qué? Es mejor obedecer que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y cuál era el castigo a la adivinación? La muerte. Como pecado y como ídolos e idolatría es el no prestar atención, el rebelarse. Por eso, porque tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y cuando escuchó esta sentencia, Saúl le dijo a Samuel: yo sé, ya he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Bueno, porque es que tuve miedo al pueblo y consentí en la voz de ellos. Perdóname ahora mi pecado. Aquí no hubo que él rasgara su vestido y cayera en arrepentimiento. No, hubo solamente un discurso de Saúl. No hubo la certera de que él lamentablemente no había funcionado y hecho cumplir la divina orden del Señor. Qué triste situación la de este hombre. Qué triste, lamentablemente, cuando no está uno en la disposición de cada palabra que Dios nos ha dado, que la podamos cumplir. Y Jesucristo lo dijo: ni una jota ni una tilde, nada se va a omitir, nada se debe de omitir de lo que Dios nos ha pronunciado. Y aquí Él, por su dureza, por su soberbia, por anteponer sus ideas, no impuso la voluntad de Dios ante el pueblo. Y él le dijo: anda, ven conmigo, le dice Saúl a Samuel, ven para que adoremos a Dios.
Y Samuel le dijo, no, yo no voy a volver contigo. Tú has desechado la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose ya Samuel porque se iba. Imagínense el corazón de Samuel triste porque esta situación iba a traer decadencia al pueblo. Saúl se asió de la punta del manto de Samuel y esta punta fue rasgada. Y Samuel al instante le dice entonces, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo que es mejor que tú. Por eso les digo que esta conversación nos hace entender que fue tanta la intercesión de Samuel a favor de Saúl cuando él ofreció el sacrificio a Jehová allá en Mizpa, que Dios en esta misión le estaba dando otra oportunidad a Saúl. Y lamentablemente con esto confirmó lo negligente que fue en su reinado después de los 2 años en no poner la voluntad de Dios por encima de la voluntad del pueblo. Y él entonces le dice, bueno, la gloria, además, el que es la gloria de Israel no va a mentir. Él no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque él no es hombre para que se arrepienta. Las mismas palabras que había dicho Balaam. ¿Se recuerdan? No es hombre para que se arrepienta. Y Saúl le dijo, yo he pecado. Sí, está bien, pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a tu Dios. Aquí no le tocó otra cosa a Samuel que sujetarse a la voluntad del rey, porque ya no hablaba el líder espiritual, sino el monarca. Y le tocó a Samuel irse detrás de Saúl y adorar a Dios para ir y respetar la voluntad del rey y honrarle. Y resulta entonces que Samuel le dijo, tráiganme a Agag, el rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, ya pensaba que ya la amargura de la muerte había pasado de él. Y aquí hay una escena que es bastante difícil de asimilar. Hermano, este anciano, Samuel, un anciano sacerdote, fiel ante la presencia de Dios y del pueblo, tomó una espada y le pronunció las siguientes palabras a Agag. Tú has dejado muchas mujeres sin hijos, y así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. A mí me cuesta imaginarme este pasaje bíblico, cómo este anciano, cómo este hombre con una capacidad, una paciencia, un amor, tomó la espada y despedazó este rey. Sencillamente era la ordenanza de Dios. Y ya que Saúl no tuvo el temple para cumplir con la orden de Jehová, con este acto Samuel le demostró a Saúl que así se cumplía la voluntad de Dios. Y de allí entonces Samuel se fue a su casa a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa, y nunca, dice la palabra de Dios, que Samuel volvió a ver el rostro de Saúl en toda su vida. Y no solamente que no lo veía, sino que él lloraba a Saúl, pues Jehová se había arrepentido de haberlo puesto por rey sobre Israel. Triste la vida, ¿verdad? Triste la situación. Triste esta terrible condición de Saúl. Vamos avanzando ya entonces con el siguiente capítulo para cerrar el día de hoy. Ya estamos avanzando al último capítulo, el capítulo 16 de Primera de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 16. Y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Betelén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará.
Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacana, y di: a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Betlehén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sacma, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que taña bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y una vasija de vino, y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerios y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, llegamos entonces al capítulo 16, donde David entra en acción. El primer capítulo que nos habla de este ilustre personaje que aún hasta en el Apocalipsis se hace mención del linaje de David. Y nos comienza haciendo la referencia de que con cuántos sufrimientos Samuel intercedía y lamentaba la tragedia de Saúl, porque eso iba a acarrear la destrucción al pueblo de Dios. Y le decía, Jehová le preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo ya yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo? Miren esta triste expresión, cuánto sufrimiento en el corazón de este líder. Bien le hubiese dicho él: Samuel, bueno, al pueblo yo se los dije que no escogieran rey. ¿Y por qué Saúl
en su soberbia se enredó y no aceptó que tenía que depender de Dios. Y es sorprendente también porque Samuel no tomó al pueblo y le dijo, ¿saben qué? Saúl ya está desechado por parte de Jehová. En él no va a haber dirección de Dios. No lo hizo nunca. No lo hizo nunca. Siempre respetó su jerarquía ante el pueblo, a tal modo que el Señor le consuela a Samuel y le dice, mira, llena tu cuerno de aceite y va, anda, que yo te voy a enviar a Isaí de Belén, porque allí de sus hijos ya yo he escogido un rey. Esto fue como esperanza para Samuel, pero a la vez comprometedor, porque le dijo, ¿y cómo voy a hacer eso? Porque si Saúl se da cuenta que yo voy a ungir a otro de rey, me va a matar. Y el Señor le dice, mira, toma contigo a una becerra de la vacada y anda, y di que vas a ofrecer sacrificio a Jehová, para eso has ido. Y usted dirá, bueno, el Señor aquí le está diciendo a Samuel que mienta. No, aquí le está diciendo a Samuel que haga las cosas transparente para que Saúl no se dé cuenta y el pueblo no se dé cuenta de la tragedia que ha suscitado por la mala administración y el desatino de Saúl. Y llama entonces a Isaí al sacrificio, le dice, yo te voy a decir quién has de ungir como el rey. Y así lo hizo Samuel, tal cual, característica de los grandes de Dios, se apegan totalmente al plan del Señor. Y lo hizo así, preparó su cuerno y se dirigió a Belén. Y allí los ancianos de la ciudad se preocuparon cuando lo vieron llegar, lo recibieron con miedo, quizás porque no era el tiempo en que él le tocaba hacer los viajes que él supervisaba, porque ya él no era juez, ya ahí estaba Saúl encargado, y se preocuparon al verlo allí y le preguntaron qué pasó aquí, y él le respondió, ¿es pacífica tu venida? Sí, claro que sí, yo vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, así que santifíquense y vengan conmigo para el sacrificio, para que participen también de esta ofrenda a Dios. Y él santificó a Isaí y a sus hijos, y también los llamó todos al sacrificio. Y sucede que cuando Samuel ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, pensó en su corazón, aquí está el que ha de ser ungido de Jehová. Y nosotros nos imaginamos, aquel hombre tuvo que haber sido un hombre alto, apuesto, pero no juzguemos a Samuel, porque recuerden que ya Saúl, que había sido ungido, tenía un porte muy elegante y un hombre muy hermoso, así que dijo, bueno, aquí está. Lo que no sabía Samuel era que Jehová no iba a seguir el mismo patrón que había seguido con Saúl. Le dice, mira, no mires su aparecer, no te preocupes, no te sorprendas por lo alto de su tamaño, porque esto ya yo lo desecho, ya esto para mí no es importante. No mires lo que mira, Jehová no miro lo que mira el hombre, porque el hombre solamente puede mirar lo que está ante sus ojos. Yo miro más allá, yo miro el corazón. Y entonces Isaí llamó a su segundo hijo Abinadab, y no, tampoco es este. Hizo pasar a Shama, y tampoco es este. Hizo pasar así a sus 6 hijos, y ninguno de estos ha sido escogido. Se preocupa Samuel y le dice, Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Y le dice Samuel, ya, estos son todos los mozos, ya no hay más nada. Sí, ahí está el menorcito, el que se encarga de apacentar mis ovejas. Y le dice, bueno, envía por él, porque no nos vamos a sentar a comer del sacrificio hasta que él llegue. Y así lo hicieron entonces mandar a buscar, y él llegó. Y este joven, cuando entró, lo describe la Biblia como un joven rubio y de hermoso parecer, de bellos ojos. Y Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel obedientemente no escatimó en obedecer la voz de Dios, y lo hizo así. Derramó delante de sus hermanos el aceite de la unción. Ya los hermanos, su padre, tenían que saber que en David había algo especial,
porque el aceite solamente se vertía sobre los sacerdotes y sobre el que era rey, como en el caso de Saúl. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería la expresión del rostro de los hermanos de Saúl y de su padre cuando vieron al gran profeta del pueblo de Israel, Samuel, ungirlo? Y él tomó entonces el aceite y lo derramó sobre la cara, sobre la cabeza de David. Y desde allí en adelante el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego de allí Samuel se levanta entonces y se va a su hogar. Ya estaba, podemos decir que era un aliciente para Samuel saber que Jehová se había provisto de rey. Yo siento que sí, que eso era de buena esperanza, de gran esperanza para David, para Samuel. Y una vez que Dios ya desechó a Saúl, todo lo bueno de él se fue. Y cuando un alma está vacía, llegan los espíritus. Viene un espíritu malo a atormentarlo. El Señor lo permitió así, a tal modo que cuando sus séquitos se dieron cuenta de lo que sucedía, le dijeron: tenemos que hacer algo, vamos a buscar a alguien que toque buena música para que cuando le venga este ataque a nuestro rey pueda sentir refrigerio. Y así lo hicieron. Llamaron a un joven hijo de Isaí, que le dijeron: yo he escuchado que sabe tocar muy bien y es muy valiente este muchacho, y es un hombre muy prudente en sus palabras, y Jehová está con él. ¡Qué testimonio! ¡Qué hoja de vida tenía ya David ante el rey! Y le dije: vaya, es un hombre de guerra. Aquí nos llama esto la atención, que a David se le haya dado siendo un joven aún, dándole este testimonio. Quiere decir que ya se había escuchado que él se enfrentaba ante fieras del campo. Y Saúl envió mensajeros al padre de David para que se lo hiciera llegar, y así lo hizo. Isaí envió un asno cargado de pan, de vino, con su cabrito, y lo hizo llegar al rey por medio de David. Y David estuvo delante del rey, y nos dice la palabra de Dios que Saúl amó a David mucho, a tal punto que lo hizo paje de armas. Imagínense, un puesto bastante importante ante el rey. Y Saúl le envió a decir a Isaí: por favor, deja a David conmigo, que él ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo que Dios permitió que atacara a Saúl le venía, David inmediatamente, con la unción del santo y con esa herramienta musical, permitía entonces hallar refrigerio en el rey. Así, de esa manera, Dios permitía que Saúl tuviera un poco de paz. De esta manera entonces llegamos al final de esta transmisión. Vamos a tener la oración ya de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido el día de hoy de estar delante de ti estudiando tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada hermano que en esta hora estuvo con nosotros. Permite que la fe siga creciendo a través de tu palabra, pues la fe viene por el oír y el oír tu palabra santa. Bendice y vivifica nuestras almas. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.